solo la verdad. Amados hermanos en Cristo, que Dios los bendiga. ¿Cómo están? Yo estoy bien. No te preocupes. Para mí es muy grato dirigirme a ustedes en este día, el día de nuestro Señor. Les envío cordiales saludos a todos nuestros hermanos que nos ven en Perú y España. Es mi deseo que a través de esta palabra todos ustedes sean transformados. Como todos sabemos, el clima en cada país varía según la ubicación, estación o época del año, entre otros factores. Por lo tanto, si deseamos viajar al interior del país, es necesario conocer estos datos básicos para tener una estancia agradable en cada lugar al que queramos ir. Incluso hay lugares donde el clima varía repentinamente. Por lo tanto, al tener conocimiento de aquel lugar, con precaución debemos preparar lo necesario para no tener contratiempos. Ahora bien, bíblicamente podemos reconocer que en la historia de la humanidad también han existido y existen diversos tiempos. Y en cada uno de ellos, Dios ha obrado de tal manera que pueda guiar a las almas por el camino de la vida. Para tal efecto, en cada tiempo, Dios ha usado a ciertas personas para que anuncien la realidad que se está viviendo en la verdad que produce libertad y vida. Dios no ignora a los que van camino de la muerte, sino que busca llevarle su mensaje y su consejo. Es así que cuando la humanidad se corrompía en gran manera, Dios se entristecía y airaba en gran manera. Pero antes de enviar su juicio sobre la humanidad, Dios, por medio de sus profetas, anunciaba un mensaje que guíe a las almas al arrepentimiento y posterior salvación. Pero en reiteradas ocasiones, los pueblos persistieron en sus pecados debido a lo cual la ira de Dios cayó sobre ellos. Uno de los casos más representativos es la destrucción de Sodoma y Gomorra. El pueblo de Dios, que es llamado para ser una nación santa, no está exenta de esta realidad. Es decir, si el pueblo que Dios ha sido llamado a vivir en santidad termina desviándose del camino de la vida, Dios también se va a entristecer y disgustar en gran manera y enviará a sus siervos para que hagan volver a su pueblo de su mal camino. Estas escenas constantes en la historia del pueblo de Israel
Cuando el pueblo de Israel se corrompía siguiendo las filosofías y costumbres de los pueblos paganos, Dios por medio de sus profetas envía mensajes que instaban al arrepentimiento de pecados y el volverse a Dios con todo el corazón, porque caso contrario recibirían los juicios de Dios. Quizá nosotros podamos pensar que si evidentemente estaban haciendo lo malo, era natural que aceptan de buena gana el mensaje del profeta de Dios. No obstante, la realidad indica que los gobernantes y gran parte del pueblo menospreciaba e ignoraba el verdadero mensaje que provenía de Dios y les daba mayor credibilidad al mensaje que traían los falsos profetas y maestros. Uno de los casos más ampliamente redactados es lo sucedido durante la vida del profeta Jeremías. En los tiempos de este profeta, el pueblo de Judá vivía basado en sus propios criterios de justicia. Los gobernadores y gran parte del pueblo vivían de manera impía, practicando toda clase de injusticia. Habían hecho del sacrificio para la expiación de los pecados una simple costumbre religiosa. No había conciencia de su estado espiritual. No percibían su condición real ante Dios. Por ello, por la dureza de su corazón, seguían proclamando sin ninguna vergüenza que eran el pueblo escogido por Dios. Y lo más lamentable es que los líderes religiosos de aquel entonces hablaban de cualquier tema, menos el mensaje santo de Dios. Los mensajes de estos falsos siervos de Dios anunciaban que no vendría ningún mal sobre Judá, sino que, todo lo contrario, vendrían tiempos de gozo y paz para la nación, porque Dios ama a Israel. Sin duda alguna, era un mensaje positivo y alentador. Pero Dios no estaba de acuerdo con aquel mensaje porque no se sujetaba a la realidad. Era totalmente opuesto al mensaje que Dios quería anunciar a su pueblo. Es así que Dios llama a un joven llamado Jeremías, conocido como uno de los profetas que más ha llorado por amor a su pueblo, como uno de los profetas que más ha sufrido por haber la verdad. Dios envió a Jeremías con un mensaje severo donde resalta los graves pecados e injusticias del pueblo. En Jeremías capítulo 2, 3, 4 y 5 se narra parte de este mensaje a la nación de Judá. Y en Jeremías capítulo 5, versos del 29 al 31, Dios dice por medio del profeta Jeremías:
no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue al fin? Mientras el profeta Jeremías anunciaba que el constante de pecado del pueblo había producido que estén próximos a recibir los juicios de la ira de Dios, existieron falsos profetas que se oponían al mensaje de Jeremías. El tiempo transcurrió y los desastres comenzaron a suceder. Sin embargo, a pesar de todo ello, los gobernadores, los líderes religiosos y gran parte del pueblo seguía rechazando a Jeremías. Este profeta nunca procuró lastimar al pueblo de Dios. Todo lo contrario. Quería guiarlo a la salvación y para ello solo existía un camino, la verdad. Pero mientras Jeremías mostró más amor al pueblo anunciando solo la voluntad de Dios, más rechazo, odio y calumnias recibía. Llegado cierto momento, Jeremías se dispuso a no hablar más en el nombre de Dios, pero no pudo resistirse. En Jeremías capítulo 20, versos del 7 al 10 dice: Me sedujiste, Jehová, y me dije, seducir, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo? Doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude, porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará. Decía, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. El amor de Jeremías por Dios y su pueblo lo impulsó a seguir anunciando la voluntad de Dios. Jeremías siguió proclamando que el pueblo de Judá iba a experimentar el hambre, la guerra, el exilio y la muerte. Pero, por otro lado,
Los falsos profetas eran indulgentes con el pueblo y les hacían pensar que, por ser el pueblo de Dios, en ninguna manera iban a recibir el juicio de Dios anunciado por Jeremías. Esos falsos profetas y maestros fomentaban que el pueblo se torne insensible a sus maldades y tenga un más alto concepto de sí mismo del que deberían tener. En el libro de Jeremías capítulo 14, verso 3 y 14 dice: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa. Adivinación y engaño de su corazón os profetiza. Hermanos, los falsos profetas y maestros dan mensajes engañosos que nacen de los engaños que hay en su corazón. Limitan sus mensajes a sus propias concupiscencia y presentan a un Dios acomodado a sus placeres e intereses personales. Naturalmente, a los seres humanos no agrada escuchar mensajes positivos y motivadores. Cuando, a pesar de nuestras maldades, se anuncia que todo irá bien y tendremos paz, se suele calificar ese mensaje como positivo, motivador y lleno de gracia. Pero cuando se comparte sobre la ira de Dios y se amonesta por los pecados y se insta al arrepentimiento, hay quienes califican ese mensaje como negativo, desmotivador y carente de gracia. Dado el contexto histórico y los momentos difíciles que estaban viviendo los pobladores de Judá, resultaría natural desde una perspectiva humana que se compartan mensajes positivos y motivadores para hacer sentir bien al pueblo. Sin embargo, vemos que Dios mandó a Jeremías con un mensaje bastante severo. Por tal motivo, Jeremías se ganó el rechazo y molestia de gran parte del pueblo, porque lo miraban como una persona negativa y desalentadora. El pueblo en su mayoría quería escuchar mensajes que los presenten como seres amados por Dios, a quienes no les va a suceder ningún mal. Ellos querían escuchar que van a prosperar, a todos les irá bien. Y como los falsos profetas y maestros daban esta clase de mensaje, entonces el pueblo de Judá asumía que provenían de Dios. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿quién trajo el mensaje
apropiado. ¿Quién trajo el mensaje de Dios? Jeremías o los otros falsos profetas que hablaban lo que el pueblo quería escuchar. Nosotros conocemos que fue Jeremías. Sin embargo, ¿por qué el pueblo de Judá no podía reconocer esto? Era porque se habían vuelto insensibles a la maldad e injusticia. Se habían acostumbrado a la iniquidad y perversión. Y habían formado una idea totalmente errónea de Dios. Podemos leer en el libro del profeta Jeremías que finalmente Dios cumplió todo lo que el profeta Jeremías había profetizado. El pueblo de Judá experimentó el hambre, la espada y el exilio. Sin embargo, incluso en medio de ello, hubo falsos profetas y maestros que insistieron en sus falsedades. Pidieron que el pueblo de Israel iba a volver muy pronto a su tierra, donde vivirán con paz y gozo. Esto es lamentable, hermanos, pero ahora en la actualidad también hay casos así. Seguro han visto este tipo de mensajes en otras iglesias, ¿verdad? Continuemos escuchando este mensaje para que puedan entenderlo mejor. Por favor, hermanos, estén atentos. Hay falsos profetas y maestros que anuncian mensajes que nacen de sus propias ideas y costumbres. No identifican la realidad del pueblo de Dios y terminan hablando lo que la mayoría quiere escuchar y no lo que Dios quiere transmitir. Y se cumple así lo que está escrito en 2 Timoteo capítulo 4, verso del 3 al 5. Que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad de oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu misterio. Amén. Y es más lamentable cuanto, a pesar de ser descubiertos sus engaños, aún así persisten en sus mensajes falsos. Insisten en decir que son profetas y maestros que provienen de Dios. Y se añade a eso la lamentable realidad de que muchas personas cegadas a la verdad siguen fielmente a los falsos profetas y maestros. Con respecto a este tiempo que estamos viviendo en la actualidad, claramente se nos indica en 2 Pedro capítulo 2, verso del 1 al 3.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchas seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras finidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. Producto de todos estos falsos profetas y maestros, el camino de la verdad es blasfemado y la gente termina decepcionándose cuando se descubren todas las falsedades detrás de los falsos siervos de Dios. Amada iglesia, la Biblia nos enseña claramente que todo lo indicado por el profeta Jeremías con respecto al pueblo de Judá en ese entonces se terminó cumpliendo. Pero Jeremías, a pesar de solo anunciar la verdad, sufrió mucho. La tradición indica que incluso poco antes de su muerte, este profeta fue llevado a Egipto, donde murió aserrado por la mitad. Esto nos hace aborrecer más el pecado. Hermanos en Cristo, con lo que acabo de compartir, no espero que ustedes piensan que la verdad carece de aliento y motivación, pues todo lo contrario, la verdad posee verdadero aliento y motivación. Así también quisiera que podamos ver la importancia de conocer, vivir y anunciar la verdad. Ese es nuestro deber. ¿Lo haremos? Es nuestra responsabilidad escudriñar la verdad de Dios. Es nuestro deber el vivir por aquella verdad. Y es una de nuestras responsabilidades y deberes el anunciar esta verdad a todos. Ciertamente, si vivimos por la verdad, Dios estará con nosotros. De eso debemos estar seguros. Por lo tanto, aunque por seguir el camino de la verdad recibamos alguna persecución, no obstante temer, porque Dios nunca abandona a aquellos que viven en la verdad. Como he indicado antes, durante los últimos 3 o 4 siglos, se ha promovido un movimiento filosófico, cultural y social, donde se intenta erradicar la idea de que existe la verdad absoluta de Dios. Así también se intenta eliminar el concepto cristiano sobre la maldad y el pecado, y se intenta encubrir la iniquidad y perversión
del ser humano bajo un concepto de supuesta libertad y derechos humanos. Se procura hablar exclusivamente de tolerancia, inclusión, unidad, paz y amor. Todo desde una perspectiva humana que excluye a Dios. De esta manera, el ser humano construye un Dios a su manera, se coloca como Dios o intenta ser su propio Dios. Todo porque no quieren sujetarse a las leyes de Dios. En medio de esta clase de movimiento, tenemos la responsabilidad de vestirnos y amarnos con la verdad. Porque solo la verdad nos santifica y solo la verdad puede llevar a la verdad, libertad y vida eterna a toda la humanidad. Yo le pido a Dios que, al igual que el profeta Jeremías, tengamos la valentía de vestirnos con la verdad, para vivir por ella y para darla a conocer a todas las naciones con toda virtud y mansedumbre. Amén. Muchas gracias por tu atención. Ahora, oremos meditando en el mensaje. Amado Señor, gracias por permitirnos conocer la verdad y hacerla viva en nuestras vidas. Ayúdanos errores, los deseos que nos llevan a la perdición, que nos impiden ver la verdad, que nos impiden sentir tu amor verdadero. Señor, te pido por los hermanos, ayúdalos a tener una fe firme en ti, perseverando, orando, leyendo las escrituras, que mantengan una relación viva contigo. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.